Jorge, y nos habíamos quedado en nuestra conversación acerca de una pregunta que te hacía acerca de por qué una nueva constitución y no una asamblea constituyente, acercándonos también a la realidad de América Latina y las últimas informaciones que recibimos. Sí, bien, esta es una de las preguntas que más se hace a la gente en la calle, incluso después de publicado el trabajo, más se reitera en los comentarios que vimos en Cuba Debate, Juventud Rebelde, en el propio Granma. Parto de, como ahorita decía la profesora, de la propia Carta Magna. El artículo 69 de la Constitución de 1976 establece que la Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado y representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. Pero en el 70 ya viene mucho más claro. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa de la República. Por tanto, ya en sí misma la Asamblea Nacional del Poder Popular es constituyente. No se prevé en nuestra Carta Magna una Asamblea Constituyente. Las personas preguntan, pero bueno, si esta es una experiencia de un país tan cercano a nosotros como Venezuela, que se ha convocado en 2 ocasiones a Asamblea Constituyente, ¿por qué no hacerlo acá? Primero que nada, vamos a la parte histórica. Las asambleas constituyentes como figura, o sea, el pueblo como constituyente, que es el concepto que se utiliza en Venezuela, viene de una esencia histórica de un país que en un momento determinado, en el año 1999, asume Chávez por primera vez el poder, luego de las elecciones de 1998, y que se encuentra un Estado que no es funcional para el proyecto político que él tenía. Por tanto, la primera necesidad era reformular la Constitución, pero desde cero, porque para poder configurar ese nuevo Estado se necesitaban bases legales nuevas. Por tanto, la única vía que había, porque no se recogía en ese momento en la Constitución que existía en el año 1999 en Venezuela, era la figura de la Asamblea Constituyente. Y este es un elemento que han empezado a utilizar algunas de las naciones latinoamericanas para poder cambiar las esencias sociales de los países. Y no es lo que ocurre en Cuba. Primero, no está en la Carta Magna recogido la necesidad de una Asamblea constituyente. Y luego, y luego es que aquí en Cuba no vamos a cambiar el sistema social, porque ya lo decías ahora mismo en una de las intervenciones de los líderes nuestros, lo ha dicho Raúl, lo dijo recientemente Díaz-Canel, la esencia humanista y social de la Constitución no va a cambiar. Y por ahí va mi próxima pregunta. ¿Cuáles no variarán en la nueva ley fundamental de la República? Bueno, te hablo de lo público. No tengo información de qué ha estado pasando en el proceso, porque es un proceso que hasta ahora ha ido, manejado con mucha discrecionalidad el trabajo del proceso constitucional, del grupo de los 33 diputados, pero que ha dicho Raúl una y otra vez, que ha dicho Díaz-Canel una y otra vez, que ha dicho el propio presidente de la Asamblea Nacional. Este es un proceso en el que primero las esencias sociales y humanistas, como habíamos dicho, no variarán. Luego, tampoco los derechos de los ciudadanos. Todo lo contrario, lo que se ha hablado hasta ahora es ampliar los derechos de los ciudadanos. Y esas son cosas fundamentales. Tampoco uno de los decretos de la irrevocabilidad de la revolución y el tema de la unidad como esencia, de la unidad concebida desde las primeras constituciones nuestras, las constituciones mambisas, y aquel precepto martiano de que solamente con la unidad podría salir adelante la revolución, y el Partido Revolucionario Cubano, en aquel momento el único partido, como hoy el único partido también es el Partido Comunista de Cuba. Jorge, no obstante todo lo que se ha dicho aquí y hemos conversado, quizás algún ciudadano se esté preguntando, bueno, ¿qué beneficios tengo yo con esta nueva Constitución? ¿De qué me sirve? Mira, ese es uno de los temas más importantes. Vuelvo al caso de Venezuela. Uno de los logros mayores que de Chávez con esa Asamblea Constituyente y esa Constitución fue que el pueblo se apropiara de un instrumento para defender sus derechos, un instrumento que él siempre cargaba en el bolsillo y enseñaba. Nosotros hoy, más que nada, tenemos que aumentar la cultura jurídica de nuestra gente, la cultura de legalidad, porque ahora mismo, ¿quién conoce el artículo tal o más cual de la actual Constitución de 1976? ¿Quién le esgrime para exigir sus derechos? En los últimos tiempos hemos visto cómo se ha empoderado el tema de la protección al consumidor, pero ese es un derecho que está recogido en la Carta Magna, y ese es un derecho que usted tiene que exigir como persona natural, como ciudadano. Eso se empalma directamente con los beneficios personales. Primero tenemos que hablar de un beneficio país, de una legalidad recogida, de una ley de mínimos para poder hacer nuevas leyes, primero que nada, como ya habíamos referido en otro momento, y luego el proyecto país. Y el proyecto país no es más que la sumatoria de los proyectos personales. O sea, que esa Constitución
se articule con tu proyecto personal de vida. Un país que no tiene un proyecto personal, un proyecto general y un proyecto que va hacia la individualidad, sencillamente no es un país que crece, no es un país moderno, no es un país que avanza. Y yo creo que una constitución en este momento significa varias cosas. Primero, el tema de la participación, que yo creo que es esencial. Luego, los proyectos personales en función de esa Carta Magna, y la Carta Magna también, pareciera un trabalengua, pero no, es que una cosa condiciona a la otra. Si usted no tiene las bases mínimas para el desarrollo de la sociedad, sencillamente tampoco va a tener las bases para el desarrollo de su proyecto personal. Por tanto, yo creo que ahí está el secreto de la nueva Constitución, que sea funcional, que también una de las cosas que se ha dicho es que se va a partir de las experiencias, las buenas experiencias que ha habido en Artemisa, Mayabeque y otras provincias, pues también la estructura del Estado sea mucho más funcional. Se ha hablado de este tema, Raúl incluso lo ha mencionado en algunos, el general de ejército Raúl Castro lo ha mencionado en algún momento, va a cambiar la estructura del Estado, vamos a ver la propuesta que viene, y yo creo que lo fundamental, lo esencial, es la participación de la gente. Lo decía la profesora hace un rato, porque lo esencial de este tipo de proceso será la participación. Mientras más personas participen, mientras más personas opinen, mientras más personas hagan sugerencias. Por eso es lo esencial seguir la Asamblea Nacional, los 3 días que va a sesionar la Asamblea Nacional, y la discusión artículo por artículo de esta nueva del anteproyecto de Carta Magna, para que cada cual ya se vaya configurando sus propuestas y que también las pueda aportar en el momento del debate público que se haga en todos los lugares. Lo cierto es que vivimos un momento trascendental también, y que puede representar también, o está en juego, el futuro también de Cuba y a su ley fundamental. Hay algo interesante, yo siempre, desde lo mediático, bueno, somos comunicadores. Claro, claro. ¿Qué se decía en los 90? Bueno, vamos a esperar el momento en el que no esté Fidel Castro. Fidel no está. Luego ahora vamos a esperar el momento en el que la generación histórica salga del poder. Ya se hizo el relevo generacional. Ya hay un joven al frente del Estado y el gobierno. Ahora lo que están diciendo es, vamos a ver cómo el pueblo no va a apoyar esta Carta Magna. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo y tengo fe en que el debate popular, cosa que no se hace en el mundo, la Constitución de Estados Unidos casi tiene 300 años. Apenas tiene pocos artículos y luego lo que ha tenido son 20 y tantas enmiendas a lo largo de la historia. Nosotros vamos a tener una Constitución dotada de los más modernos derechos a nivel personal, que incluye incluso acuerdos internacionales que Cuba ha suscrito, y yo creo que esas son esencias fundamentales. E insisto que el pueblo va a tener un instrumento del cual apoyarse para defender sus derechos y también para tener deberes ante la sociedad. Bueno, gracias Jorge, gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos a toda esta información que imagino será más recurrente en nuestros medios de comunicación, como quiera que se acerque el proceso, primero en la Asamblea Nacional y luego en consulta popular en cada uno de los escenarios donde desarrollamos nuestra propia vida, y tener la oportunidad también de participar directamente con nuestras propuestas, con nuestras ideas para esta nueva Constitución. Nuestros medios están preparados, son espacios de debate, sencillamente no. Estamos introduciendo un tema, apenas en los próximos 15 días se va a desatar todo el entramado mediático a partir de que ya esté toda la información. Y yo creo que lo esencial es esto. Algunos de los comentarios en Cuba Debate hablaban de por qué no tener debates públicos. No, los vamos a tener, claro. Ya lo estamos adelantando. Ese es el próximo debates que no solamente van a ser en los medios tradicionales, también serán en los medios digitales, los nuevos medios digitales que tanto accedemos nosotros los jóvenes. Claro. Y yo creo que lo esencial es eso. Ya antes era cargar en el bolsillo la Constitución, ahora es cargarlo en el celular. De alguna manera también habrá que hacer aplicaciones para que esto sea algo de todos los días y sobre todo el conocimiento de la gente. Bueno, una vez más, gracias Jorge, de verdad. Un placer, como siempre. Amanecer temprano, pero con buena información. Como no, seguramente, sobre todo un tema que es medular justamente para nuestra vida, la de todos los cubanos y cubanos.